Estamos de vuelta cuando son las 11:15 exactamente para dar inicio a nuestro observatorio legislativo del Instituto Igualdad. Nicolás Facuse ya estaría conectado con nosotros, entiendo, para conversar sobre muchas cosas muy importantes que también se aprobaron este fin de semana, incluso fueron comentadas por el presidente de la República en una conferencia que dio, ¿no es cierto?, donde comentó todas estas cosas en cadena nacional. Nicolás Facuse ya está con nosotros también. Ahí está, conectado, justamente. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Qué bueno tenerte conectado con nosotros porque hay mucho tema que hablar, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con tanta ley que se están aprobando y la gente no sabe muy bien qué le va a llegar, qué no le va a llegar, cómo le va a llegar, dónde le va a llegar. Así que con Nicolás Facuse vamos a entrar en todos esos detalles y conversemos primero sobre este ingreso familiar de emergencia 2.0. ¿Cuál es el contenido final? ¿Cuáles son los montos con los que quedó la cobertura? Los requisitos, los beneficiarios, la postulación. Partamos por lo primero, el contenido final. Nicolás. Sí, Ale. Bueno, antes de entrar en materia del observatorio finales, no, yo quería comentar que está siendo muy difícil poder avanzar en materias que parecieran ser obvias y de primera necesidad para la sociedad. La verdad es que la aprobación de este ingreso familiar de emergencia efectivamente es un avance en materia de ayuda, de política social, de la necesidad de ir a colaborar con la gente que lo está pasando mal y que necesita quedarse en la casa, pero es un avance que llega tarde y que sigue siendo poco. Esto debió haber ocurrido hace 3 meses. Se lo dijo el colegio médico, lo dijo la oposición, lo dijeron los técnicos. Había que inyectar recursos fiscales de manera inmediata a las familias para que pudieran respetar las cuarentenas. Y además los montos que se terminaron aprobando tampoco son los montos que desde distintos sectores se habían solicitado. En particular desde el Instituto de Igualdad nosotros hemos elaborado varios insumos ¿ya? Con el financiamiento de estas medidas, y Chile podía avanzar más aún, al menos con un ingreso que dejara a las familias chilenas sobre la línea de la pobreza. Y esto no fue así, aunque se aumentó considerablemente. Claro. Quería hacer esa prevención inicial porque falta todavía mucho. No hay que, con estas leyes que están saliendo, no hay que dar por resuelto el problema social y económico que están teniendo las familias, sino que falta mucho aún. Y lo segundo que quería hacer énfasis, y ya que ustedes son muy escuchados y muy vistos, es que uno de los grandes problemas que tuvo el primer ingreso familiar de emergencia fue para alcanzar algo así del 1.500.000, 1.600.000 familias que podían llegar a este beneficio, fue la falta de información, que la gente pudiera postular, que tuviera acceso a poder postular, que les ayudaran a completar su ficha de registro social, los mecanismos por internet, que para muchas familias son muy complejos. Eso no puede volver a ocurrir ahora en este ingreso familiar 2.0, porque si no va a seguir quedando gente que necesita los recursos, va a seguir quedando fuera de este beneficio que, aunque insuficiente, es necesario. Claro que sí, por supuesto. Es muy necesario. Yo quisiera... Buena acotación. Mauricio. No, solo sí apuntar a lo que está diciendo Nicolás, que tiene que ver con algo que además es bien complejo, que en el fondo todo esto que se está decidiendo hoy ya llega tarde. Si ese es lo más terrible de todo. En el fondo, claro, todo lo que pudiera aprobarse, lo que pudiera generar un beneficio, es un beneficio que ya es tardío, porque hay siempre como un desfase, bueno, siempre lo hubo, pero siempre hay un desfase de 2 o 3 semanas, por ejemplo, respecto a las decisiones con el nivel de contagio, de cómo contener esa bendita curva que dejamos de ver hace mucho rato, ese famoso pic que todavía no ha llegado. Hoy día estaba leyendo una carta enviada al gobierno de la comunidad científica que le hace ver al gobierno que de no vender el rumbo ahora, vamos a estar hablando de 70.000 muertos más o menos. Ojo, 70.000 muertos más o menos en Chile. Al fin de todo esto, los cálculos optimistas de agosto, septiembre se siguen postergando porque Chile va en un ascenso expresivo. Yo quiero volver sobre eso porque siento que igual no se habla lo suficiente.
quizás, comillas, perdemos el tiempo hablando de las torpezas del presidente, del episodio de ayer en el funeral de su tío y otras cosas, pero lo cierto es que la crisis de la pandemia en Chile sigue siendo muy expresiva, muy violenta. La peor cara de esto no la hemos visto todavía. Va a seguir muriendo mucha gente y todas las decisiones que se toman, incluso también las que está comentando Nicolás, por ejemplo, las de respecto de los temas económicos, ya van a llegar muy tarde. Van a ser, ¿cuándo serían expresivas, Nicolás? ¿Cuándo podrían ser manifiestas para la gente esos beneficios? ¿Desde cuándo empiezan a operar? Yo creo que también es bueno poner contexto, porque pareciera que lo que se decía en el Congreso sirve para el titular, la gente dice, mire, estamos haciendo todo esto, el gobierno está reaccionando rápidamente, entonces seguimos avanzando en otras cosas. Pero miremos la letra chica, veamos cuándo se hace efectivo. Exacto. Podríamos aclarar un poco eso, Nicolás, ¿no? Vamos a eso, mira, lo primero que yo quiero destacar es que este proyecto de ingreso familiar de emergencia 2.0, que en realidad es un proyecto que modifica la ley de ingreso familiar de emergencia ya existente, se tramitó en tiempo récord en el Parlamento. Ingresó el 16 de junio y se despachó el 19 de junio, o sea, se demoró 3 días. Y el proyecto fue promulgado el sábado y debiera publicarse hoy. Entiendo que no se publicó, esperemos que se publique mañana y con eso ya la ley entra a regir. Perfecto. ¿Cuáles son las principales diferencias positivas, las cosas que uno podría decir que son avances de este ingreso familiar en relación a lo que existía? En primer lugar, el segundo y tercer aporte que estaba establecido en el ingreso familiar anterior eran de 55.000 pesos y 45.000 pesos por persona. Esto después iba incluso reduciendo, claro, a medida que uno iba sumando la cantidad de integrantes de cada hogar. Y ahí había una tabla, voy a ocupar el ejemplo de la familia de 4 personas, que es... Sí, pues, sí, claro. Sí. Entonces, por ejemplo, la familia de 4 personas, el hogar que se compone de 4 integrantes, que es como el hogar más común del país, si bien cada uno recibía 65.000 pesos, cuando tú llegabas a las 4 personas eran 250.000 pesos, 250, 260.000 pesos. O sea, no es que tú multiplicas... el 65 por 4. Inmediatamente. Claro. Claro. Y después, cuando a medida que tú vas subiendo, el número va disminuyendo. Entonces, el ingreso por integrante cada vez era menor. Claro. Porque se va haciendo una proporción. Bueno, la ley como estaba, eran 55.000 pesos por persona. Ahora con la ley como quedó van a ser 100.000 pesos por persona, se aumenta de 55 a 100.000. El tercer aporte eran 45.000 y sube de 45.000 a 100.000. El aporte se mantiene, no es decreciente. Okay. Si hay una tabla que va haciendo la misma proporción que la tabla anterior, pero al menos hasta las familias de 4 personas se mantienen los 100.000 por persona. Es decir, antes tú recibías 250.000, 260.000 pesos por un hogar de 4 integrantes, ahora vas a recibir 400.000 pesos. O sea, hay una ampliación. La oposición, en la propuesta que hicimos del Instituto de Igualdad, solicitamos 451.000 pesos. Bueno, no se logró, llegamos a estos 400.000 en una familia de 4 integrantes. Además se incorpora un cuarto aporte que no existía, un cuarto aporte adicional. Después de estos 3 primeros aportes, al mes siguiente un cuarto aporte adicional que va a bordear el 80% de este segundo o tercer aporte, dependiendo, se va a hablar en su momento, la situación económica y cómo esté la crisis en el país. Pero además se incorpora que se abre la posibilidad de tener un quinto y hasta un sexto aporte, siempre evaluando la situación económica. Esto lo determina, que ha facultado esto al Ministerio de Hacienda, una decisión en conjunto con el presidente de la República. Aquí, ojo, yo creo que va a ser muy importante la fiscalización y el empuje que haga la sociedad para poder ampliar estos beneficios. Si son necesarios, yo creo que probablemente van a ser necesarios, porque esto está a la vuelta de la esquina, estos quinto y sexto aportes. Ahora, amplía además los beneficiarios. ¿Por qué se amplían los beneficiarios? Ojo acá, tenemos lo que se denunció la semana pasada, la letra chica. El acuerdo y el proyecto hablan de requisitos que tú tienes para poder lograr este beneficio. Pero el presidente y el informe financiero del proyecto le puso un techo. El techo que puso el presidente y el informe financiero es que este beneficio le va a llegar aproximadamente a 2.100.000 hogares. Sí. Desde la oposición y
Y en el trabajo que hicimos desde el Instituto de Igualdad, nosotros hemos hablado de 3.200.000, 3.600.000, y hay algunas estimaciones que hablan incluso que hasta 4 millones de hogares. ¿Qué es lo relevante? Esto no puede tener techo, porque ni en el acuerdo que se hizo, ni en la ley, esto en la ley no hay techo. Lo relevante es que si tú cumples los requisitos, tienes el beneficio. Y acá, de nuevo, es importante la opinión pública encima de esta cuestión. O sea... Justamente lo que hablaba con la Clarisa Hardy, que ponía el acento precisamente en aquello. Si tú calificas para el beneficio, bueno, se le otorga a toda la persona que califica para el beneficio, pero en el fondo la letra chica, para que lo entienda la gente, es que había un tope, había un máximo, había... Los que califican para el beneficio, pero dentro de un tope de 2.100.000, cuando podrían ser hasta 4 millones, como tú bien dices. Entonces, y que no estaba en el acuerdo. Claro, porque no estaba en el acuerdo inicial, entendemos, ¿no? Según nos dijo Clarisa el otro día. Eso es lo que nos decía la Clarisa, ¿te acuerdas, Alejandra? Que decía que ellas firmaron y ellos asistieron, digamos, ¿no? de buena voluntad a firmar algo que claramente es un beneficio, pensando que no tenía tope, que no existía una manita diciendo que en realidad todos los que califiquen, pero dentro de un total de un techo de solo 2.100.000. No era parte del acuerdo original, es todos los que califiquen, punto, sin tope, digamos, ¿no? Así es. Y yo te quiero decir algo, el ingreso familiar de emergencia 1.0 tenía un techo de algo así como 1.600.000 personas y lo recibieron de manera automática 500.000, y creo que con las postulaciones está llegando a 1.100.000. O sea, ya estamos lejos del techo del primer ingreso familiar, que era muy precario. Lo relevante es que, a pesar de las declaraciones del presidente y a pesar del informe financiero presentado para el proyecto, en la ley, en el texto de la ley, no hay techo. Y lo relevante acá va a ser que todo el mundo que necesite este beneficio postule, y que la gente que lo tiene que recibir de manera automática pueda reclamarlo, que al momento de no recibirlo, y podamos estar todos muy encima del cumplimiento no del acuerdo ya, sino que de la ley. Claro. Que para que cada persona que tenga el beneficio lo reciba. Esta fase es relevante, porque aquí lo que puedan hacer los medios, la opinión pública y bueno, los mismos parlamentarios es absolutamente relevante. Nicolás Facuse. No, Daniel, ¿qué pasó? Aquí hay una cosa. A ver. Tengo aquí un Twitter de Camila Vallejo que dice que ha recibido más de 2.300 denuncias de personas que estarían siendo excluidas del IFE porque le están arrojando más ingresos los que tienen. Bueno, nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros que les ha pasado. Pasaron de estar en el 30% más vulnerable al 40% más vulnerable por magia, arte de magia. No hay otra... Pero por magia. Hemos recibido llamadas, mensajes, mucha gente que está quedando nosotros fuera. Igual, y mira lo que escribe Carito Salinas. Y es porque han hecho una nueva interpretación en el Ministerio de Desarrollo Social, entonces las personas tienen que apelar, por lo tanto en julio no recibirían, si es que le acogen, recibirían en agosto. Es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Que y acá mucha gente esté siendo evaluada, saliendo del rango en que estaba, ganando 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, cuando nunca lo han ganado. Entonces tienen que apelar. Y aquí tengo otra acusación que dice: el 3 de abril hice mi inscripción al registro social de hogares vía online, el 27 de mayo me hicieron la entrevista y aún no sale aprobada. No son 30 días como dicen. O sea, además hay gente que ha tenido que postular ahora porque a lo mejor se quedó sin trabajo hoy, digamos, y que tampoco se demoran 30 días en hacer, de verdad, en inscribirle en el registro social de hogares. Entonces, qué complicado, ¿no? Lo que estamos viviendo. Debería ser de otra manera. Yo creo que hay 3 factores relevantes que dificultan el acceso a este beneficio. Primero, la falta de información. Esto es una carga al gobierno. En esta ley quedó la obligación para el Ministerio de Desarrollo Social de fomentar esto y de incluso llamar, si es necesario, a las personas que serían beneficiarios para orientarlas en la postulación. Mira, esto no estaba en la ley antes. Bueno. Y esto hay que exigírselo al Ministerio de Desarrollo Social, que lo cumpla. Lo segundo es error en la postulación. Evidentemente hay gente que no está asociada con esto. Yo he conversado con gente que es trabajadora social, gente que ha estado metida en estos temas antes, y aún a la gente que se maneja en estos temas, la postulación no se le hace tan fácil. Entonces, el ciudadano común y corriente, evidentemente, le va a costar hacer una postulación bien hecha. Y en tercer lugar, algo está pasando en el Ministerio de Desarrollo Social, con los registros sociales de hogares, con las evaluaciones, con los formularios, con la evaluación que hacen las personas,
que está complicado esto. Bueno, acá hay algunas acciones que se han desplegado del Congreso. Yo creo que hay que empujar, hay que presionar mucho. La verdad, el Ministerio de Desarrollo Social aquí va a cumplir un rol fundamental. Y es importante que el nuevo ministro tenga muy claro que mucha gente va a estar muy encima en que todos estos requisitos se cumplan como corresponda. Yo los quiero mencionar brevemente porque es importante tener esta información a la mano. Se mantienen como beneficiarios aquellas personas que no estén recibiendo ningún tipo de ingreso. Pero además se incorpora un número importante de personas. ¿Pero cómo se comprueba eso? Ingreso, ya, esto yo lo voy a decir después, lo adelanto ahora. Hay que actualizar el registro social hay que actualizar o crear tu registro social de hogares. Si nunca lo tuviste, página, registro social. Entras a la página. Lo creas ahí. Lo puedes crear ahí. Solo necesitas los datos que están en tu carnet de identidad. Antes se pedía la clave única. Esto fue modificado a solicitud de algunos parlamentarios de oposición. Qué bueno. Solo con los datos de tu carnet. No necesitas ir al registro civil, hacer otra fila más, sacar clave única. Y ojo que el carnet tiene como lugares donde están, no sé, tiene el código QR, tiene unos códigos que tú puedes ingresar, o sea... Número de serie de documentos. Exacto, no es tan fácil llegar y hacer trampa ahí. Exactamente. Y con el registro social de hogares actualizado, tú vas a ingresodeemergencia.cl, que es donde realizan la postulación. Perfecto. Y ahí tú ingresas la postulación. Cada hogar basta que haga una postulación que la haga un mayor de edad del hogar. No es necesario que todas las personas del hogar entren. Entonces, si hay un hogar con adultos mayores que no se manejan en Internet, basta que una persona adulta que pueda meterse a la postulación, lo haga por todo el hogar. Y ahí tú ingresas los datos de cada integrante de la familia, etcétera. Esas son las dos fases de postulación. Y ahí te va a solicitar cuántos fueron tus ingresos en los últimos 12 meses, cuáles son tus ingresos actuales, si estás trabajando o no estás trabajando, etcétera. Nosotros habíamos solicitado que con lo que se declarara ahí, te dieran el beneficio ya y después se evaluara la veracidad, y esto tiene sanciones penales si tú mientes. Bueno, lamentablemente el gobierno no se dio en esto y seguimos la cosa burocrática porque se van a tomar unos días en evaluar tus datos, en hacer los cruces, en ver si lo que estás diciendo es verdad o no, etcétera, y eso va a tardar un poco las cosas. Eso es una cosa lamentable. Pero bueno, así es como está. Eso es como está. Entonces, bueno, reciben beneficio. No están recibiendo ningún ingreso. Hogares donde hay personas que están recibiendo ningún ingreso. Perfecto. Pero además, hogares donde hay personas que están recibiendo ingresos. No importa qué tipo de ingresos sean, esto también se cambió en relación con la ley anterior. Así entonces acá pueden estar feriantes, pescadores artesanales, piscineros, los trabajadores horarios, trabajadores de casa particular, quienes reciban renta de trabajo, quienes estén con seguro de cesantía, etcétera. Todas esas personas no es que reciban el beneficio completo, las que están recibiendo ingresos, sino que reciben un complemento. Entonces, si la suma de ingresos del hogar de 4 personas, por ejemplo, es, entre todos los que están trabajando, están generando 250.000 pesos, lo que hace este ingreso familiar 2.0 es que te da el complemento para llegar a los 400. En este caso serían 150.000 pesos. Perfecto. Sí. ¿Ya? Entonces, lo importante es cuánto es lo que recibe el total del hogar y cuánto es lo que te corresponde según la cantidad de integrantes que hay en el hogar. Se amplió. Antes era para el 60%, tú podías postular si estabas entre el 60% de los hogares más vulnerables, ahora tú puedes postular si estás dentro del 80% de los hogares más vulnerables. ¿Por qué? Porque dentro del 80% ya hay gente que podía ganar 700.000 pesos, 800.000 pesos, 900.000 pesos, pero que hoy día, por ejemplo, un transportista escolar, que podía tener buena renta, hoy día están ganando 0. Por lo tanto, su situación económica cambió drásticamente, y a pesar de que puede seguir estando en ese 80%, evidentemente ya no está recibiendo los ingresos que recibía antes y necesita esta ayuda. En tercer lugar, hay 2 casos especiales. Primero, los adultos mayores con más de 70 años que reciban pensión básica de vejez, reciben inmediatamente el beneficio. Y en el hogar donde hay, por ejemplo, 2 adultos mayores, se reciben
2 beneficios. Si hay 3 adultos mayores, 3 beneficios. O sea, acá no hay, ahí no hay diferencia. Tabla de proporcionalidad. Exacto. Okay. Y cada beneficio es de 100.000 pesos, al menos el segundo y tercer aporte. Inmediatamente, 100.000 pesos al segundo y tercer aporte. Y además se incorporó en una indicación que se presentó en el Senado, 106.000 personas que son aquellos que reciben pensión básica solidaria de invalidez. Todos aquellos que reciben pensión básica solidaria de invalidez también ingresan a este beneficio. Finalmente se modificó el plazo para apelar. Antes era de 10 días, ahora va a ser de 15. Y para cerrar esta idea, hay gente que se supone recibe el beneficio automáticamente. ¿Quiénes son? Los que sean beneficiarios del subsidio familiar por personas de escasos recursos, los usuarios del subsistema de seguridad de oportunidad, los que tengan subsidio de discapacidad mental, los beneficiarios de pensión básica solidaria invalidez, los que tengan más de 70 años, como yo le decía, con pensión básica solidaria. Cualquier persona que sea beneficiario de estos sistemas de protección social, que sean integrantes de un hogar, inmediatamente el hogar accede al beneficio. Perfecto. Inmediatamente. Eso debiera ser sin postulación. Y además, quienes ya recibieron el ingreso familiar que se recibió ahora de las 65 lucas, inmediatamente entran a al beneficio por o sea, el esas segundo personas que ya lo recibieron no tienen que hacer más trámites, van a seguir recibiendo. Sí, a menos que te hayan cambiado aunque haya un cambio, la ley expresa, aunque haya un cambio en la situación económica, se mantiene el beneficio porque se entiende en este contexto que hay algún cambio muy difícil, es mejor el criterio aplicarlo de manera general. Perfecto. Todas las otras personas que estén dentro del 80% más vulnerables y que cumplan con los requisitos que aquí ya hemos comentado, tienen que postular de la manera en que lo decíamos. Pero yo hago un llamado por esta vía a que todo el mundo, aunque se supone que los que les toca de manera automática, revisen la web, si no están, postulen de todas maneras, no van a perder nada. ¿Y hay que entrar a ingreso familiar de emergencia? Ingreso familiar de emergencia.cl. Perfecto. Porque por cualquier error se pueden confiar de que les toca automáticamente y después puede que no lo reciban. Y finalmente, si no recibieron el primero, si no calificaron para el segundo aporte tampoco, igual pueden ir y postular para el tercero. Toda la gente que no calificó para estas 65 lucas anteriores, vaya, postule para este segundo aporte. Y si no calificó en el segundo, vaya y postula al tercero. Y perfecto. Si hay un cuarto, vaya y postula al cuarto. O sea, hay que postular de todas maneras. Ese yo creo que es un llamado que hay que resumirlo muy fuerte. A mí también me gusta mucho ese llamado. Y yo, ¿sabes, Daniel? A mí lo que me da un poco de bronca porque esta tontera que hace Piñera ayer, el presidente, nos tiene toda la mañana hablando en los distintos medios, en la radio, nos tiene hablando de que se abrió o no el ataúd, de que si es seguro. Y no nos tiene hablando de esto. Que esto es lo más importante. No nos tiene hablando de esto, que es lo importante. Aquí está en juego la subsistencia, el apoyo para la subsistencia de 3 millones, de 4 millones de hogares. Imagínense, por 4 personas estamos hablando de 8, 9 millones chilenos. Te quiero, por lo mismo, perdón, un segundo, ¿puedo preguntar por los honorarios también? Ahora le dejo la palabra al tiro, Daniel, pero si nos cuentas qué pasa con los honorarios, ¿están incluidos acá también? Sí, están incluidos y se promulgó la ley que apoya honorarios que se complementa con esto. Después podemos conversar el detalle de esa ley. Perfecto. Pero los trabajadores honorarios pueden postular a este beneficio. Hay tramos. Pero el trabajador honorario puede postular al ingreso familiar de emergencia y puede postular al beneficio se me ocurre algo y no sé si estoy haciéndolo bien o mal, me pueden retar después. ¿Qué pasaría si, y mira lo que voy a hacer, que soy un fresco yo, Nicolás, tú nos entregaras una tablita como lo que acabas de mencionar para que la publiquemos nosotros? Patúo. Mira, yo feliz en el informe que sacamos nosotros del Observatorio Legislativo, en esta edición viene un anexo que viene con todo esto que yo estoy diciendo. Entonces eso lo podemos transformar, o les paso el anexo mismo, como quieran, podemos trabajar una gráfica y se lo... Sería muy bueno para que se haga simple. Totalmente. Para que se haga simple, tanto en la página de ustedes como la de nosotros, la gente pueda ingresar y hacerlo muy simple, y eso que tú nos has señalado, que me parece de lo más relevante que hay, tienes toda la razón de que eso lo queríamos estar conversando, pudiera la gente entrar
al sitio de usted, al sitio de nosotros, no sé, al sitio de la Universidad de Santiago, no sé dónde, para que pudieran saber que pueden postular y cuáles son los requisitos. Mientras más lugares lo hiciste muy simple mejor. Con tu explicación. Sí. Y eso habría que ponerlo bien simple para que la gente pueda entrar. Yo encuentro que eso sería un gran aporte. Entonces ahí, si podemos ir, nosotros tenemos... ¿cuáles son los tramos de los honorarios para que vayamos así súper detallado? Porque la gente va a preguntarnos eso. Sí, voy al honorario. Esta es otra ley, pero es complementaria a la actual. Perfecto. Es una ley que tuvo muchas críticas y de hecho no todos los parlamentarios, muchos parlamentarios de oposición se abstuvieron en el tramo final porque la siguieron encontrando insuficiente. Sí. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Gracias. ¿Qué busca esta ley? Entregar un aporte a los trabajadores que emiten boleta en horario, porque la legislación en general no le había entregado ningún apoyo hasta este ingreso familiar 2.0. Y la gente entrega boleta, lo que nosotros hemos dicho, el boletariado, claro. En realidad lo que entrega este proyecto es un préstamo para las personas que reciben una cierta cantidad de ingresos. Y es un préstamo que se paga posteriormente en 3 cuotas anuales en la declaración de renta del año 2021, en la operación de renta 2021. Hay factores que están establecidos, pero lo que busca en grueso es tratar de ayudar a aquellas personas que han reducido en un 30% sus ingresos actualmente. Por ejemplo, en mayo, un 30% en relación a lo que ganó en promedio el año 2019. Si tú redujiste un 30%, puedes postular al beneficio. Y postulando al beneficio, lo que te va a cubrir el beneficio me refiero a este préstamo, es un 70% de esa reducción. Es decir, si tú ganabas 500 lucas y ahora estás ganando 200 lucas, esas 300 lucas que hay de diferencia te va a cubrir hasta el 70% de esa diferencia. De la diferencia. Lo interesante de la diferencia, exactamente. Hay un tope máximo, hasta 650.000 pesos. Este es el máximo que te puede llegar a cubrir esto, que es un número considerable. Ahora, es un préstamo blando, sin intereses, pero es un préstamo. Lo interesante es que se hizo una modificación en la tramitación legislativa, después de que el ministro de Hacienda lo criticaron mucho por este proyecto, y se incorporó un subsidio. ¿Cómo opera el subsidio? Porque esto es lo más interesante. Al momento en que se haga la operación renta y el Servicio de Impuesto Interno calcule cuánto tienes tú que pagarle por estos préstamos que te entregó, este préstamo tú lo puedes pedir hasta 3 veces por 3 meses durante este año. Que, digamos, los 3 meses que estén más complicados económicamente. Bueno, cuando haga la operación renta en abril, el Servicio de Impuesto Interno va a revisar y decir, ya, usted me debe tanta plata porque yo le presté toda esta plata para que usted pudiera sortear estos 3 meses complicados. Y ahí llega el Estado y entrega un subsidio, es decir, resta a lo que tú le das al Servicio de Impuesto Interno, resta una cantidad y la paga el Estado. ¿Cómo opera el subsidio? Si tu renta mensual fue de 320.500 pesos, el 70% de la diferencia, de esta diferencia que te cubrió, te la va a subsidiar el Estado con un tope máximo de 100.000 pesos. Si tú ganaste entre 320.500 y 400.000 pesos, el subsidio va a ser del 50% de esta diferencia. El Estado te va a cubrir el 50% de esta diferencia con un tope máximo, nuevamente 100.000 pesos. Si tú pasas esa cantidad, bueno, ya tienes que cubrirla tú íntegramente. Y finalmente, si tú ganas entre 400 y 500.000 pesos, vas a tener un subsidio de 40% de esa diferencia con un tope máximo de 100.000 pesos. Todo esto se evalúa el año en la operación renta del 2021. Es difícil saber ahora por cuánto uno se podría endeudar y cuánto te va a cubrir el Estado, porque no sabemos cómo va a continuar este año. Claro. Pero al menos está establecido este subsidio para cubrir parte de lo que tú te endeudarías. Y lo interesante acá es que esto lo va a hacer Impuestos Internos con Tesorería. El Impuestos Internos tiene la información del boletariado muy en detalle. Y la solicitud la hace ahí, el Impuestos Internos la procesa y te paga Tesorería, te entrega esta cantidad de dinero. Perfecto. Por lo tanto, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que esto debiera ser mucho más expedito que el ingreso familiar de emergencia, porque Impuestos Internos va a hacer el cálculo rápidamente, como lo hace con la operación renta y todos los trámites que se hacen en Impuestos Internos. Ay, quedó claro. Era difícil, pero quedó claro. Nicolás Facuse, te pasaste. Vamos a dejar esta información también en nuestro sitio web. Mauricio.
Pero eso, que va a quedar más claro cuando lo puedan ver en www.lavozdelosquesobran.cl con la info de Nicolás y el detalle de este IFE 2.0, que lamentablemente, como todo en este gobierno, también tenía letra chica, fíjate tú. Así es, lamentablemente. Así es. Nicolás Facuse, ¿sí? Ale, ¿yo puedo decir una última cosa? Pero por supuesto. Una última cosa, perdón que abuse el tiempo, pero es importante que ustedes también lo manejen y lo digamos públicamente. El gobierno está teniendo unos criterios para promulgar las leyes que son vergonzosas, y hay que decirlo. La primera ley de protección al empleo, que dejó un flanco abierto y permitió que la empresa retirara utilidades, se demoró en publicarla un día. La ley que aumenta las penas a quienes no cumplen las cuarentenas se demoró en publicarla un día. En cambio, la ley que modificaba la ley de protección de empleo, la posterior, y para prohibir este retiro de utilidades, entre otras cosas, 25 días. La ley que prohíbe los cortes de servicios básicos y suspende el cobro de servicios básicos. Todavía no la publica. Ayuda a la gente, pero la publica llevamos 11 días. La ley que prorroga la directiva de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias que están haciendo una pega tremenda para llevar ollas comunes, que necesitan estar al día legalmente para poder actuar en los territorios, ya lleva 13 días, todavía no se promulga. Es importante que el gobierno tenga, si vamos a tener un criterio de urgencia para promulgar las leyes, tiene una facultad constitucional, hasta 30 días. Pero si vamos a tener un criterio de urgencia para promulgar las leyes, que sea parejo, sobre todo en la legislación que beneficia a los sectores más desfavorecidos en esta pandemia. Estupendo, me parece clarísima esa última acotación, porque claro, para los amigos, mira, en, no sé, 25 días esperando, para que alcancen todos a sacar las utilidades. Increíble. Nicolás Facuse, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias al Instituto de Igualdad por su observatorio legislativo y también, gracias, por supuesto, a FES Chile. Muy claro. Sí, que es clarísimo en todo lo que pasó. Gracias, Nicolás. Vamos a hacer la nota para que la gente la tenga más clarita también y se une.